Bueno, continuando con este recorrido por algunas experiencias, el año 2015, que fue cuando me tocó volver a este curso, curiosamente con dos secciones, y por ello una gran cantidad de estudiantes, hice esta recopilación de algunos proyectos que les voy a mostrar a continuación, ¿no es cierto? Este es de Fernando Álvarez, quien quería trabajar con mosaico. Él no sabía mosaico, yo sí conocía las técnicas, conocía las maneras de trabajar. Pero bueno, Fernando empezó a conducir su proyecto eh, manejando distintas opciones hasta caer un poco en el interés con los iconos, no solamente los emoticones, sino con este pixelado de imágenes pequeñas de internet con o resuelto más bien en el mosaico por medio de teselas. Le costó mucho gestionar eso, se demoró un mundo. Finalmente él pudo hacer eso. Yo le había advertido varios aspectos. Él de alguna forma los minimizó, yo creo, y vivió una experiencia de aprendizaje también que tiene que ver con la gestión de estos recursos y lo complejo que puede llegar a ser todo lo accesorio a la forma propiamente tal, que también había que explorarla obviamente. Pero me gustó mucho, él hizo esta especie de graffiti de mosaico. Natalia Astorga hizo una especie de... hizo unas mezclas de tinta en líquido y iba generando unas narrativas que a la vez se proyectaban por medio de fotos y su intención era hacer una instalación sonora. No llegó a concretar eso, pero sí hizo una especie de relato fotográfico con estas imágenes muy abstractas en las que iba incorporando relatos abstractos, digamos, casi poéticos. Este fue el trabajo de Angelina Barbieri, es una de las imágenes finales, ella hizo una video instalación, eh, se propuso intervenir arquitectura abandonada. Aquí hay una especie hay algunos registros de estos exploraciones que ella hizo en algunas casas abandonadas. Le advertí, por supuesto, todo lo riesgoso que podía llegar a ser eso, desde encontrarse con personas que estén consumiendo droga, de vecinos que llamen a la policía, bueno, en fin, todo lo que puede pasar en estos espacios abandonados y que por favor tuviera mucho cuidado, que yo creía que para un taller inicial esto podía ser mucho. Bueno, ella empezó a abordar con la mejor de los ánimos este reto. Recuerdo que aproximadamente 3 casas abandonadas eh, se ¿cómo se llama? Ingresó, las recorrió, las filmó, probó distintas intervenciones con luces, pero finalmente, en base a las distintas experiencias perdón, que fue sosteniendo, se dio cuenta de la complejidad que esto implicaba y terminó en una intervención más bien acotada con luces y unas grabaciones que para mí fueron una especie como de pilotaje de lo que quería hacer, pero que fue todo un proceso de aprendizaje y en ese sentido yo invito a las personas que en este taller quieran explorar cosas nuevas, lo puedan hacer. Eh, Evidentemente no van a terminar en resultados específicos o tal vez de la calidad que en un principio quisieran lograr, pero sí van a poder aprender y poder ingresar a esa área que tal vez sea desconocida y formar bases para después continuarlo, por ejemplo, en el semestre que viene. Este fue el proyecto de Josefina Cayuán, donde ella trabajaba la identidad eh, de los rostros de las personas con las que vivía, de los parientes, familiares cercanos, y iba deconstruyendo eso y generando una especie de paisaje. En un principio eso se tornó bastante como respetuoso de la figura del autorretrato convencional, es decir, se mantiene un poco la forma, los ojos, la boca, todo está en una ubicación, hasta que terminó en este trabajo un poco más cubista, en cierta medida, y también
con mucho más sentido compositivo de lo que los formatos lo iban ofreciendo. Y este fue el trabajo de Esperanza Cid, una estudiante que venía muy inspirada en taller de aplicación con lo que fue el LANART, que probablemente ustedes también pudieron experimentar, y ella generó una serie de experiencias como un paisaje aparentemente natural, pero que en el fondo era la remodelación Paikaví, haciendo esta especie de intervenciones chicas con elementos residuales y orgánicos que iba encontrando. Hizo una especie de fotolibro también. Bueno, perdón. Francisca Espinosa hizo este personaje que era una especie de alusión a su propia historia, que estaba en una habitación, un diorama, también elaborado con el mismo detalle que ustedes ven en el personaje, que debe medir unos 3 centímetros o 5, si mal lo recuerdo. Pero elaborado despertaba mucha ternura esto, era un cuento infantil. Y ella hizo un stop motion, también eso era novedoso para ella. Ustedes saben que hacer un stop motion requiere harta postproducción. La producción de ella fue hacer todos estos personajes, hacer el guión, y después venía la postproducción, que era mover este personaje dentro del diorama, que era a su vez un nuevo reto para ella que nunca había trabajado. Entonces el stop motion fue más bien exploratorio, y al igual que el trabajo que le mostraba también anterior, audiovisual, de Angelina Barbieri, fue también un proceso más de aprendizaje que de una obra en particular. Y en ese sentido, si es que ustedes si es que quieren acceder al portafolio de ella en la página web que yo les daba, ¿no es cierto? Lo pueden hacer y van a ver que en realidad, más que el resultado, es este proceso de desarrollo personal en torno a algo que puede después tributar en obra, que por lo demás era más bien como ejercicio, ¿no? Este es otro trabajo que también le invito a verlo en la página web, porque en realidad es un GIF, también inspirado en lo que se vio en taller de aplicación. La Melissa Espinosa hizo una serie de objetos y rincones de la ciudad en una maqueta que era una especie de trabajo de Escher, con distintas perspectivas, escaleras que determinaron una puerta, imágenes que se invertían, pero ella también hizo un stop motion de estos elementos moviéndose. Un poco con esto, con lo orgánico social que se trabaja en TAP, y hizo estos desplazamientos de objetos dentro de este escultura arquitectónica, ¿no es cierto? Pero con estos elementos como ustedes ven de chorreado y de ciertos eh, pastosidades y colores que no son arquitectónicas, sino que son derechamente más bien resabios de la escultura. La Natalia Espinosa hizo todos estos objetos muy simple. Ella trabaja ahora en diseño, ahora el 2020, de hecho la encontramos en la feria de arte que se hizo hace poquito en la Plaza Condel, haciendo marcos, entre otras cosas, pero siempre se despertó en ella, en estos proyectos personales, un interés por el lenguaje artístico como más funcional y más ligado al juego. Entonces ella hizo toda esta especie de bloques que se rearmaban. Esto es una imagen de la casa, pues como probablemente les va a tocar a ustedes en esto de la pandemia, pero no recuerdo bien la razón de por qué ella lo mostró en la casa, pero en el fondo esto también lo probó en la calle, también hizo exploraciones en otros espacios, o sea, esto era como material para exhibir en otra parte. Este fue un proyecto de Jorge Flores, ¿sí? Un grafitero, que lo que él hizo fue tomar dos planchas de MDF y hacer los grafitis que fueron los primeros grafitis que él realizó. Luego los dimensionó, los cortó y generó como una especie de puzzle nuevo, ¿no es cierto? Donde este graffiti se deconstruía y hablaba un poco de su proceso como de aprendizaje en el graffiti y todo su deseo de explorar nuevas formas de hacer graffiti, en el sentido de que esto, por ejemplo, podía llevarse a otro espacio y a la vez tener toda esta carga como emocional en un principio.
Bueno, esta es una silografía de un estudiante que llama Iván Maldonado. Iván es una persona muy, muy creativa, muy propositiva, muy rápida de concretar las cosas, lo cual siempre me llamó la atención de él. Y hizo un personaje chico, esto es como la segunda versión. Hizo un prototipo de un personaje chico, obviamente con rasgos mucho más con MDF y con la aguja. Hizo la matriz y la empezó a estampar y luego la desarmó. Y esta misma imagen que ustedes ven ahí, que boza esta máscara, un poco como Paper Toy, ¿no es cierto? Que fue el lenguaje que él empezó como a descubrir y a meterse en foros y a indagar más con otros artistas que trabajan esta técnica. La verdad que a mí me fascinó muchísimo. Recuerdo haber escrito un artículo en la revista biográfica, donde hablaba un poquito de este y algunos otros proyectos que he conocido precisamente en este taller de gente que trabaja con grabado. Bueno, él terminó en un personaje por motivación propia, junto con otras personas que también trabajaron en el grabado, como Guillermo Medina y Luis Parra, que hicieron las estampas de sectores de Lota y Coronel, uno en torno a la ruina, el otro en torno al borde costero. Hicieron un montaje ahí en Casa 916, por iniciativa propia. Como les digo a ustedes saben, este taller finalmente termina en series que se publican en formato web o en formato digital. Eh, en fin, hay muchas propuestas diversas. Me detuve acá porque el trabajo de Mónica Valencia, que siempre ha estado muy, muy inspirada en la fotografía, eh, ella decidió hacer como una especie de serie de imágenes personales donde hacía confluir imágenes de marcos en la misma foto. La misma foto intervenía, dibujada, sobreposiciones, en fin, con una serie de estrategias y prácticas como muy propias de ella, que bueno, luego después de esto desarrolló otros proyectos similares. Recuerdo que fue seleccionada, estuvo en el MAC de Quinta Normal también exponiendo su trabajo en arte joven. Este otro proyecto de Margot Venegas, que se propuso hacer también un stop motion, hizo esta gráfica que a mí también me gustó mucho como personaje. Esta cosa suelta de la imagen con el pegote. Claro, ella lo editó y finalmente terminó en un producto distinto. Pero esta soltura también me llamó mucho la atención. Creo que esta era la escala para terminar el producto y siempre en estos proyectos está un poco como la ambición de lo que quiero lograr, de lo que puedo. Yo les recomiendo de partida, en este punto inicial de los talleres de producción, el tratar de ponerse como meta resultados que sean factibles, que tengan una cierta escala de serie y de tamaño y de confección que sean factibles de realizar, sobre todo ahora que estamos haciendo este teletrabajo.